En el monte despertamos, ruta siempre navegamos. Naturaleza nos llama, Asturias nos reclama. Entre verdes y caminos, trae rumbo desafiamos. Cada paso un destino, montañas conquistamos. Global Records, siempre queremos más. Global Records, nunca vamos a parar. Cámara siempre rodando, paisajes capturando, aventuras en pantalla, cada instante. Buenos días, aquí estamos en el puerto de Tarna con los mampores ahí preciosos, qué guapos, macho. Vamos a hacer hoy pico Remelende y si no nos cambia el tiempo vamos a hacer también el abedular, también llamado Filispardi. Primer pico de hoy, ahí lo tenéis, Remelende, Sierra del Mongallo. De momento buen día, vamos para allá. Al fondo el abedular. Ahí Asturias, aquí León. Iniciamos ruta. Primer pico, el Remelende. Cruzamos valla y para arriba. De la que vamos caminando tenéis ahí. Seguimos para arriba. Está alto esto, ¿eh? Vista atrás. Guapísimo. Ese es el abedular, ¿eh? Mira el espigüeta al fondo. Llevamos menos de 1 kilómetro y 230 positivos, ¿eh? Cuidadín, ¿eh? Pues es verdad, hay una laguna ahí, ¿eh? Seca. Me cago en la mar, que yo mido 1,10 para subir por aquí. Joder. Cambiamos de vistas, ¿eh? Ahora vemos ahí Ahora vamos a ver. la mola. Mira, mira el buitre. Está empezando a pegar el calor, ¿eh? Ahora ya no hay 15 grados. Ya estamos en la Sierra del Mongallo, ya arriba. Y Feri, eso que tenemos allí, que no lo... ¿Ese es el Cantoloso? Hostia, sí señor, es el Cantoloso y detrás el Vísula Grande. Últimos 10 positivos para llegar a cima del Remelende. Bueno, sí señor. Llegamos. Pico Remelende, Sierra del Mongallo, 1888 metros de altitud. Vistas a León, el pico El Lago aquí justo y Asturias. Buenos días. Buenos días. No hay nada que ver, ¿eh? Joder. Pues mira, para lo feo que está, suerte, ¿eh? Que se ve nada. ¿Decorado? Hostia, sí. Un cazasueños de eso se llama, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Un atrapasueño. Atrapasueños, eso. Yo sabía que era algo así, un sinónimo, dije.
Cuando quieras paramos a comer. ¿Qué tal el primero pico? Bueno, ¿Cómo llegaste? bueno, me tenía que haber traído un cuello. Yo contaba con una caja en el cuello. Pero la mochila. Mide 1,10. Claro, va tan llena la mochila. Según ella, mide 1,10. Podemos traerla en cuello. Prácticamente no apoyas la mano. Mide 1,10 y peso lo mismo con niños de 10 años. Bueno, estamos aquí con unos vallesoletanos que andan perdidos, se perdieron. Estaban en Valladolid y acabaron aquí, no sé cómo se arreglan. ¿Qué tal la ruta? Más bien estamos, da gusto perderse por aquí. Está guapo, ¿no? El sitio. Precioso. Bueno, pues nada, ¿a dónde vais ahora? Ahora vamos a Liegos y a Burón. Bueno, os queda un cachín, ¿no? Bueno, vamos a bajar por este lado y luego en coche ya hacemos el resto. Muy bien, pues nada, encantado de conoceros, que paséis buen día. Y nosotros a ti recomendar a todo el mundo que siga este canal, que es el mejor que podéis encontrar. Me da, ya lo sabéis. me da vergüenza, ¿eh? Muchas gracias. Venga. Venga, chicos, buen viaje. Hasta luego. Venga, hasta luego. Chao, chao. Dejamos vértice del Remelende y tiramos hacia la cresta, hacia el Mongallo. Ahora mismo estamos en el Collado Remelende y vamos a venir de allí después, para volver a subir. Voy a hacer vista atrás. Picos de Europa. Y seguimos. Seguimos caminata, ahí tenéis el Mongallo. Vista atrás, Pico el Lago, Mampodres, Remelende. Y mira qué caída. No hace falta ir al Teatordos, ¿eh? No hace falta ir al Teatordos. Fanny, mira, aquí también vale. Saca la lista. Peñatén y Pileñes, guapísimo. Kilómetro 2,300. Llegamos al Pico Mongallo. Que bueno, realmente casi ni pico. No hicimos casi altitud para llegar aquí. Al revés, bajamos casi. Oh, qué guapo. Qué guapo. Hostia, mira qué foz se mete ahí, ¿eh? ¿Cómo se mete ahí? Por ahí se baja, es el camino real que te lleva ¿Por dónde? ¿A dónde? por ahí abajo. ¿Pero dónde se baja? Bajas como la Peña del Alba, bajas todo por ahí hasta la pradería es aquí abajo. Ahí abajo hay como unas cabañas Sí. y te metes todo por abajo, por ahí. ¿Y dónde te lleva? A Tarna. A Tarna, hostia, qué guay. Seguimos caminando, mirad qué guapo el macizo de el Teatordos de frente. Y ahí me está contando Feri que esto es el Cueto de la Requesada. Y que debajo está el Taballón del Mongallo. Ay, amigo, hay que juntarse a buenos montañeros. Bueno, nuestro track llega hasta ahí, se están riendo de mí, estos hijos de puta, estos cabrones. Y damos la vuelta para ir hacia allí ahora, hacia el Moneo. No pone nada, solo tiene un mojón de estos de monte. Mira qué mojo la piedra ahí. Esto es óxido, ¿no? Esto es hierro, sí, sí. Qué guapo. Mira donde hay un bivac. ¿Dónde? Allí. Ah, míralo. Aprovecho a grabar, ya que Ceci está callada. Aprovecho. Subiendo al Moneo, al fondo ya se ve el cuetón de Les Travieses. Joder, no lo veo aquí con la cámara. Ahí está. Vista atrás, venimos de allí, con los Mampodres al fondo. Pico Moneo, altitud, vistas de todo, ¿eh?
Matemática pura. Peñatén y Pileñes, precioso también. Ah, mira, se ve el Llambrión también atrás. Macizo occidental de Picos de Europa. Y detrás del Pileñes ahí tenéis el central con Torrecerredo. Y en medio el Llambrión y Peñatén. Y ahí al fondo, en un momento llegamos aquí, el Remelende. Y ahí los Mampotres. Peculiar. Alejandro, ahí tenemos lo del otro día. Ahí tenéis Canto del Oso, la Canga Les Verdes, o Travieso Les Verdes que hicimos el otro día, toda la Sierra de Pries y el Porrón de Cerrosa, donde coronamos y después ya bajamos abajo a la Vega de Pociello. Seguimos hacia las Yastras. ¿Tú suprimes el abedular? No, Es coña. antes que es. ¿Prefieres hacer este? Pues nada, hacemos este, dejamos abedular para otro día. No, pero después de llegar a ese tiempo. Vale. Si llegamos al coche contigo también está el Alba, es pequeñita. ¿Y el Everest? No, pero el Alba es pequeñita, la del tren. Es el Pico del Águila que no íbamos a hacer, pero ahora lo vamos a hacer. Y continuamos. Bueno, si me regalan a lo mejor no, Continuamos. Seguimos subiendo con el Canto del Oso a nuestra derecha. Pasamos tú y yo, estaba quemado Pero abajo del todo, ya había acabado Mira, Alejandro, abajo del este todo. y el Cueto Negro. ¿Te acuerdas cuando lo vimos desde el otro lado? Que impresionaba. Yo no recuerdo tan blanco. Y esto fue lo que hicimos, Jandrín. Canto del Oso, toda la sierra por el otro lado, lo hicimos. El Porrón está ahí, casi se tapa por el monte. Estoy para ti, voy a hacerte zoom y todo para ti, ¿eh? Venga, un besín, cuídate. Al fondo el Susarón, derecha San Justo, Circo de Requejines y el Ausente. El Cueto Negro y ahí la Majada Cerreo. A ver si la cojo, ¿eh? Ahí están las cabañas de tablas, de las pocas cabañas en Asturias que quedan, ¿Qué significa ya? con el techo de tabla. Y ahí el Canto del Oso y el Cueto y el Porrón de Cerrosa. Ahí ahora sí se ¿Sabes? ve. Estos los... El Porrón de Cerrosa está Igual que ves bien. aquí. Pico La Bardera, Sierra del Mongallo, altitud 1873 metros sobre el nivel del mar. ¡Hala! Mira, está ahí puesto. ¿Haces una foto aquí? No, Con esas especias de orégano. ¿sabes lo que es, no? Están las tarjetas de cumbre. Mira, oh, mira qué vista al Tetordos. Continuamos hacia el Pico Las Cuerdas y después tiraremos para abajo hacia el Águila, que es ese que estoy atrás. Continuamos, vista atrás, hacia el Pico Las Cuerdas. Collado Zampuerna, continuamos. Eso es el final de la sierra, ¿no? De Pries. Digo yo. Bah, qué guapo, macho. Mira esa aguja de ahí, qué guapa también, ¿eh? Sierra de Pries. Ahí lo tenemos enfrente. Pico Las Cuerdas. Camino. Izquierda. Pero bueno, conociendo yo a Abel, iremos de frente. ¿Eh? Que digo yo que hay camino ahí.
que hace así y así, pero conociéndote a ti, a pelo gocho, ¿no? Yo siempre. Es la máxima. Pico Les Fuentes, 1814. Muy bien, Más bajo que el otro, que eran 1873. ahí está, tiene memoria. Ahí estamos, sí señor. Ya acabamos toda la Sierra del Mongallo, ¿eh? Cumplimos por hoy. ¡Oh! El Susarón ahí al fondo, enfrente de San Justo, vaya vistas, tío. Qué guapo. Qué guapo. Abandonamos el Pico de las Cuerdas y ya sabemos por qué nos siguen, porque va Feri comiendo orejones y nos siguen. Los comí mucho, ya no me gustan. Vista de toda la Sierra del Mongallo que hicimos hoy y vamos al Pico del Águila. Continuamos a media ladera, a nuestra izquierda el Pico del Águila, los pies del agua, aquí van. Totalmente. Allí vamos. Kilómetro 9600. Ay, mira qué nube. Pues bueno, sí. Y abajo hay agua, ¿no? Sí, hay un poco, mira. Está estancada. Venimos allí, llegamos a este arbolín, encontramos sendero y venga, a la cima. Intentamos recortar. Bueno, ahí tenemos a Abel que cogió un sitio privilegiado en la ruta. La única sombra de toda la ruta durante 10 kilómetros. Al fondo en el centro de la pantalla el Pico de las Cuerdas, Sierra del Mongallo, para allá estaría el Remelende y continuamos. Zona de piedra, pero de momento bien, se sube bien. Cruzamos Pedrero, guapísimo, con algún pino, joven. Vista atrás, ahí está Ceci. Dice que aparece como un guiñol. Es que no se lo oye, está muy lejos. Vista atrás, después del Pedrero, y ahí está la cima. Y tras 10 kilómetros y medio, último pico del día. Pico del Águila. Uy, mira, hay gente arriba. ¿Eh? ¿Hay dos cimas? ¿Cuál es la otra? Buenas tardes, señores, ¿qué tal? ¿De dónde vienen? Al Pico del Águila 2 por allí. Mide 1,20 metros. Que le den por culo. Qué vistacas, chaval. El Susarón. Hay dos temas. El... ¿Cómo se llama? Joder, San Justo. El Águila 2. El Águila 2.0. ¿Y este y el lago? ¿Feri? ¿El lago? Bueno, a ver, ¿eh? Mola el Pedrero, ¿eh? Interesante, ¿eh? Y se avanzaba más. Y además, joder, veníamos de un terreno feo. Dejamos la cima. Mira ya. Todo por aquí. El Remelende, nos queda un cachín, ¿eh? ¡Queda, queda! Queda un poco, sí. Seguimos bajando. Hay una pequeña laguna ahí, no sé si pasaremos por ella. Pequeña laguna.
Esta zona está toda humedísima, ¿eh? Pisamos y se hunde todo. Let's go see a show in Mexico, yeah. Laugh and dance all night. We should fly right over the sea. Sorteamos el reguero. Ahí por donde va Ceci. Por ahí baja el arroyo, un poco de agua. Allí abajo seca. Venga, para arriba. Kilómetros de 300. ¡Qué vistas, chaval! Ya tenemos ahí el pico Remelende. Venimos de allá atrás. Y venga, vamos para allá adelante, como dice Ceci, al Remelende. Y nada, vamos acabando rutón. Otro más por el canal. Ahora ya bajada hacia Tarna. ¿Cómo cambió el día ahora mismo? Mira. Se agradece el fresco porque hacía un calor de la Virgen. A mí me suena que ya estuvimos aquí. Yo que siempre digo que no repito pico, repetí pico hoy. ¿Estamos perdidos? Seguimos bajando del Remelende. Los Mampodres es un puto espectáculo. Y el tío voy a transformar en la pantalla. Y tras 14 kilómetros y medio y unos 1200 positivos y 7 horas y media aproximadamente de recorrido, volvemos al puerto de Tarna. Rutón. Nos salió perfecto porque pensábamos que iba a hacer... Es que mira, no puedo mirar para atrás, o sea, para el frente y ver los Mampodres. Es que es un espectáculo. Pensábamos que igual nos pillaba un poquitín de mal tiempo, pero no, tampoco. ¿Qué te pareció, Feri? Muy bien, pero vamos a ver a la Abedular. Sí, vamos a ir ahora por los cojones a la Abedular. Va a ir él. ¿Qué os pareció la ruta? Muy guapa, muy guapa. ¿Y dura qué? Dureza nada, ¿no? Bien. Bueno, Se lleva bien. Alguna partuca, la bajada bien, ¿no? Pongan árboles. ¿Con quién hay que hablar? ¿Para que te pongan Para que árboles? me pongan árboles. ¿Con el- la Junta con el de Principado? Castilla o con el Principado? ¿Con los dos? Esto es mitad y mitad, pues oye, que paguen a medias, ¿no? Pongan árboles y una fuente. Y un par de fuentes. Un par de fuentes. Y un par de barriles de cerveza. Ahí está. ¡Hala! ¡Hasta la próxima! Despediros ahí. Adiós. Adiós.